porque el Espíritu Santo es el que nos viene a animar, es el que nos viene a dar fortaleza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque mora en ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Seguimos celebrando la Pascua de Resurrección. Y en esta celebración, que dura 50 días, ya poco a poco va llegando a su final, el Señor, después de resucitar, luego de aparecerse a los discípulos, sube al cielo. Y allí entonces está sentado a la derecha del Padre. Pues como se acerca ese día, el domingo que viene, vamos a estar hablando de la ascensión, pues por eso este Evangelio ya nos va hablando de esa despedida de Jesús. Ya desde el domingo pasado escuchábamos algo de eso, cómo Jesús se va despidiendo en esa última cena de sus discípulos. Y litúrgicamente, pues ya se nos va también preparando para la fiesta de la ascensión del Señor y posteriormente el otro domingo, el día de Pentecostés. Por eso también se comienza a escuchar en las lecturas la presencia, el poder del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que está con nosotros desde el día de nuestro bautismo. Un Espíritu Santo que, si bien a veces no lo tenemos muy en cuenta, pero ese Espíritu Santo es el que nos motiva, el que nos hace vivir, el que nos mueve, el que nos da esperanza, alegría. Un Espíritu Santo que Jesús le llama el Paráclito. Yo le diré al Padre que les dé otro Paráclito. Cuando escuchamos esa palabra de Paráclito, creo que casi todos pensamos en el Espíritu Santo y nada más en el Espíritu Santo. Pero en tiempos de Jesús, cuando se hacía algún juicio contra alguien, no existían los abogados, sino que había una figura que se llamaba precisamente el Paráclito, que iba con el que estaba acusado y que lo animaba a que se defendiera. Y en algún momento, quizás cuando pues guardaban silencio, pues le decía: ánimo, vas bien, mira, pues te falta esto, te falta el otro, no dijiste tal cosa, o ponle más énfasis en esto o en aquello. Era el que, como cuando hay una pelea de boxeo, que se termina el round, ¿verdad? Y van a la esquina, pues aquel le dice: vas bien, y pelea aquí, pégale allá, y tal, y el otro está cansado. Pues así, ese era el Paráclito en un juicio. Y por eso Jesús le llama el Paráclito, porque el Espíritu Santo es el que nos viene a animar, es el que nos viene a dar fortaleza. Algunos traducen esta palabra como abogado o como defensor, también se puede decir, aunque no es tan literal. Pero como ese defensor, como ese animador, como ese guía, como ese que nos da fuerzas cuando la perdemos, ese es el Paráclito. Y para nosotros el Espíritu Santo. Aunque Jesús dice: yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito. Es decir, que ya había uno. ¿Quién era ese Paráclito? Era Jesús mismo. Jesús mismo, que durante 3 años había estado enseñando a los apóstoles, a los discípulos, que durante todo ese tiempo hizo milagros para ellos, les presentó al Padre, les presentó de forma gráfica quién era Dios o quién es Dios, en ese Padre misericordioso, ese buen pastor. Allí Jesús estaba haciendo de Paráclito. Y entonces les dice: les enviaré, le pediré al Padre que les envíe otro Paráclito, otro defensor, otro animador. Ese Espíritu Santo que ha llevado, por ejemplo, escuchábamos en la primera lectura, cómo los apóstoles
iban llevando ese Espíritu Santo a diferentes partes. Aun cuando, por ejemplo, en Samaria, la primera lectura habla de Samaria, y cómo pues ya habían aceptado al Señor, cómo se habían bautizado en el nombre de Jesús, pero fueron los apóstoles Pedro y Juan que fueron enviados para llevar entonces al Espíritu Santo. Y dice esa primera lectura que imponían las manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. Es la figura, es el papel que tienen para nosotros, no solamente sacerdotes como discípulos del Señor, sino los obispos, cuando van a confirmar, cuando van a administrar ese sacramento del Espíritu Santo, ese sacramento donde recibimos esa fuerza de Dios más conscientemente. Es verdad, ya lo hemos recibido en el bautismo, pero de una manera consciente, de una manera un poco más adulta. Entonces confirmamos nuestra fe, confirmamos que queremos seguir siendo cristianos, católicos, y el obispo es quien impone las manos y quien derrama entonces, o quien da entonces ese Espíritu Santo a quienes lo piden. Vamos a pedir hoy al Señor que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que el Espíritu Santo sea ese que nos anime, que nos lleve de la mano a hacer la voluntad del Padre, a conocerla y a realizarla. Pidamos al Señor también para que tengamos vida en ese Santo Espíritu, que podamos durante esta semana vivir esa presencia de Dios en el Espíritu Santo, que podamos vivir esa presencia de Dios con ánimo, con esperanza, con alegría, porque al final es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Que así sea. Que así sea.